Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hermosa ciudad. Bueno, ahorita comentamos otras cositas, pero bueno, sigue siendo una hermosa ciudad, Ciudad de las Rosas, ciudad que huele ahora sí que a demasiada tierra mojada. Y como ya sabemos, todos los que vemos los programas de la Fundación Diálogo Bahía, sede de la Fundación Diálogo Bahía, donde el maestro Ausencio de la Rosa siempre nos trae interesantes temas, interesantes invitados, y hoy no puede ser la excepción. Ahora sí vamos, mi comentario no sé si cizañoso, persuativo, precautivo, autoridades municipales, ¿qué están haciendo? La ciudad se nos está inundando y al final de cuentas emitir una alerta no nos está sirviendo de nada. Hay que hacer uso de las herramientas que tenemos. Tenemos ingenieros en robótica, perdón, no es robótica, es Mecatrónica. mecatrónica. Tenemos que hacer uso de la tecnología, drones, por Dios, hay que ver, desasolvar ramas, tantas actividades que podemos hacer antes de que suceda lo que está sucediendo. Es una pena. Desafortunadamente, lo que sucedió ayer en la colonia La Martinica fue un tema muy caótico. Todos los demás que estamos en la ciudad nos vemos a expensas de que no tenemos transporte público, no nos podemos trasladar, pero nosotros como quiera, al final de cuentas, lo podemos solucionar. Pero hay colonias, desafortunadamente, de escasos recursos que no son vistas, o que dicen que sí las ven, pero no tienen las previsiones y dependen muchísimo de los servicios públicos municipales. Presidentes municipales, revisen qué es lo que está sucediendo. El temporal de lluvias acaba de iniciar. Desafortunadamente ya nos estamos dando cuenta, ahorita afortunadamente donde estamos en este momento no está lloviendo, pero hay otras zonas en nuestra ciudad donde sí está lloviendo y ya tenemos el caso de que ya el tren ligero creo que ya ahorita dejó de prestar servicio. Esto disminuye la calidad de vida de los que vivimos en esta ciudad. Tomar un poquito de precaución, tomar todas las herramientas que tenemos, tal vez nos escuchen o no nos escuchen, pero hay que estar alertas. Los que estamos en la calle hay que estarnos siempre resguardados en un lugar seguro y pues autoridades, mucho ojo con este tema. No queremos que este sea un tema de que se lleve muchas vidas. Desafortunadamente ahí tenemos ya el caso de un bebé que ahí en la Martinica falleció. Que estos casos no se repitan por el bien de toda la ciudadanía que estamos en la zona metropolitana. Este es ya mi mensaje. A mí me encanta la lluvia, pero ¿qué está pasando aquí? Y yo creo que a muchos nos encanta la lluvia y al final de cuentas la lluvia da vida, la lluvia hace que ya no somos el municipio primer productor de maíz, pero se reproduce la vida en nuestra ciudad, en el mundo, en la tierra. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de temas, dije, la robótica en el mundo ha dado señales y ha dado evidencias de que ha funcionado y ha apoyado demasiado a la humanidad. Y me imagino que también en estos temas no puede fallar, en temas de inundaciones. Hoy tenemos el gusto de recibir al ingeniero en es que digo, yo estoy muy acostumbrada a la robótica, pero no en el tema de la Mecatrónica. mecatrónica. Rafael García, quien nos va a hablar de la robótica en el mundo, y él nos va a decir si sí o no lo que acabo de decir, que nos puede apoyar mucho en temas de servicios públicos y de tratar de evitar los temas de inundaciones también se puede lograr. Rafael, muy bienvenido. ¿Qué nos puedes decir? A ver, Gracias. preséntate ante nuestros escuchas aquí en la Fundación Dialoga Bahía. Bien, yo soy Rafael García, soy ingeniero en mecatrónica y pues como bien tú dices, ¿no? El problema de las inundaciones es algo que pues bueno, bien los gobiernos pues tienen que resolver, ¿no? Eh, pero efectivamente como dices tú, tal vez la tecnología nos puede ayudar a aportar este tipo de soluciones que pues en todo el mundo pues van saliendo, ¿no? Día a día siempre hay necesidades
que nosotros como seres humanos necesitamos resolver o cubrir, por así decir. Y ciertamente, pues hay muchas ramas de la ciencia y de la tecnología que nos ayudan a poder buscar estas soluciones. Pero efectivamente, pues tenemos que ir más a fondo e investigar cuál es la causa de estos problemas. Y pues así, ¿no? Tenemos que investigar muy bien de dónde viene el problema y pues aportar esas soluciones. Sabemos que la mecatrónica, la robótica, que más bien está Ujú. enfocada el programa, ha solucionado y nos ha dado muchas herramientas al ser humano para que podamos avanzar como sociedad, investigar, sobre todo el tema de las investigaciones médicas, Ujú. ¿verdad? Que creo Así que es. es una de las herramientas más importantes que ha servido para el desarrollo y la evolución del ser humano, que podemos hablar de esa rama. Sí, qué bueno que tomas ese punto. Pues como tú sabes, hace unos años estuvimos con lo de la pandemia, ¿no? Uh En -huh, el 19, 20. Pues gracias a la tecnología, por así decir, la tecnología, que pudimos conectarnos en línea, pudimos usar las herramientas tecnológicas y las plataformas que nos ofrecían algunas empresas para poder comunicarnos incluso con nuestros seres queridos. uh -huh. Pues no se detuvo la comunicación, no se detuvo la educación, no se detuvieron los avances médicos. Gracias a eso, pues yo creo que mucha gente, muchos, no la mayoría, pero los investigadores se preocuparon más por, por prevenir las futuras necesidades. Yo creo que en esta generación en la que estamos nosotros, pues ya estamos quizás preparados para poder sobrevivir a otra pandemia ya con las herramientas que tenemos. Y yo creo que esto nos va a ayudar también a preparar a las futuras generaciones que son los niños más pequeños y darles las herramientas para que ellos pues no detengan su proceso ni de aprendizaje ni de desarrollo y sobre todo de innovar al aportar soluciones, de innovar al crear cosas Uh nuevas -huh. y al aprender. Sí. Entonces, y bien en la medicina, como dices tú, pues ya han avanzado en muchas necesidades o enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, en la diabetes, en muchas enfermedades. Gracias a la tecnología, pues se crean medicamentos cada día, se descubren también quizás enfermedades que antes no estaban etiquetadas con nombres específicos, pero que hoy, gracias a esa etiqueta, podemos como diversificar este tipo de enfermedades unas con otras, como el caso del COVID, por ejemplo, que es como una influenza, pero gracias a la tecnología se pudo como separar de una influenza común y poder identificar realmente cuáles son los medicamentos que pueden contribuir a la Ajá. mejora de esas enfermedades, ¿no? Así como también las prótesis. Las prótesis que son, digamos, las nuevas que están hechas en 3D a la medida de la persona, es un avance muy significativo en la actualidad. Las prótesis que se pueden usar, las dentales, incluso ya ves que hay casas que se hacen en Ajá. 3D también. Sí. Quizás aquí en México aún no tenemos esa tecnología, pero estoy seguro que pues tenemos el conocimiento y jóvenes muy bien preparados, capaces de innovar y crear estas tecnologías. Sí, ¿y qué evoluciones, qué viene en el futuro de la robótica? A ver, ¿qué podemos decir que nos puede ayudar más a la robótica? Porque además el ser humano es muy temeroso de que Ujú. la robótica venga a rebasarlo y que luego sea sustituido. No lo queremos ver como una herramienta de apoyo, sino a veces lo queremos ver como un enemigo y a veces nos negamos hasta reconocer su existencia. Exactamente. Mira, como bien tú dices, la tecnología y la robótica ha causado miedo a muchas personas, a muchas personas. Eh, el principal temor de la robótica y de los avances tecnológicos es que nos vaya a reemplazar a Uh -huh. nosotros, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque es que yo no sé nada de tecnología, yo no sé cómo funciona la inteligencia artificial, yo no sé cómo funciona una máquina, por así decirlo, ¿no? Y pues mira, en el mundo, ¿cuántas personas conocen un coche? Pues muchas, Muchas, ¿no? ¿Cuántas muchas. personas conocen un dispositivo móvil, un celular? Todas. O Yo sea, creo que podría todas. decir que de un 100% de la población, un 98%, lo la población. 98%, exacto.
Entonces, un teléfono es un dispositivo tecnológico, Ujú. es un dispositivo con sensores, reconoce nuestro rostro, reconoce nuestras huellas, reconoce nuestros gestos y tal vez sin darnos cuenta, pues estamos conviviendo con la tecnología. Y hemos avanzado con él, ¿no? Porque hemos Muchísimo. avanzado a las etapas de cómo evolucionó el celular, desde un Exactamente, Nokia que nada más era monocromático y que eran buenos los Nokias, qué buenos eran, ¿verdad? Hasta que nos, llegamos a los smartphones, que exacto. ahora son más inteligentes en ocasiones que el ser humano, pero Pues dicen, ¿verdad? Dicen. nos asiste en algunas actividades, por así decir. Hoy los estudiantes, por ejemplo, usan a la inteligencia artificial, o Sí, sea, los asistentes virtuales, para poder hacer más rápido tareas. Y en teoría, ajá. eso que, no, que la inteligencia artificial nos ayuda a disminuir el tiempo en el que Ujú. nosotros estamos haciendo alguna tarea, si el ser humano, o sea, si las personas supiésemos o supiéramos aprovechar ese tiempo que ahora nos sobra, que nos ayuda a como hacer más efectivo ChatGPT, por ejemplo, Ujú. ¿no? Cuando estamos investigando algo y ChatGPT nos da la solución, ese tiempo, si el ser humano se diera cuenta de que realmente no nos está reemplazando, sino Sino nos que está aportando tal vez más tiempo para que nosotros cuidemos nuestra salud. Si nosotros dedicáramos ese tiempo que ya no usamos para investigar o hacer una presentación o hacer una ajá. tarea en nuestra salud, disminuirían las enfermedades, la obesidad, disminuiría tal vez la diabetes, en un gran porcentaje. Pero tendríamos que ver desde esa perspectiva el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Porque también le Ujú. tenemos un poquito de miedo a ser engañados de la tecnología. Así es. Porque si te das cuenta, no sé si las aplicaciones están muy relacionadas al tema de la robótica o no, porque sí han aparecido muchísimas aplicaciones que dice que te ayudan a tema uno, hacer ejercicio. Tema dos, medir tus niveles de glucosa. Número tres, programar quizás hasta tu alimentación. Sí, Y luego pues ya ves que también ya empiezas a comprar refrigeradores que ya vienen inteligentes y luego ya vienen con una aplicación y luego ya te dicen qué es lo que te falta en tu refrigerador. sí. Precisamente hace unos meses, hace como Ajá, unos 3, 4 meses aproximadamente, hubo un evento aquí en Guadalajara que se llama Infomatrix. ajá, En ese evento se propusieron muchos proyectos, dentro de ellos me tocó la oportunidad de evaluar uno de ellos ajá, y precisamente hablaba de eso, de ajá, contabilizar lo que es el inventario de la despensa en casa. Ellos crearon un sistema, una plataforma donde tú registras tu agua, por ajá. ejemplo, registras el agua y todo lo que compras en el súper lo vas registrando. Entonces, ese registro se va a nuestro teléfono por medio de una aplicación y por medio de la aplicación podemos recibir notificaciones para decir te falta agua o te falta azúcar, te faltan frutas, ¿no? Es algo que realmente nos ayudaría muchísimo para poder ahorrar tiempo y, como te decía, aprovecharlo, ¿no? Son proyectos en los que se está trabajando, a lo mejor en otros países ya existe, pero yo creo que aquí lo más importante es que los gobiernos se preocupen por educarnos Ujú. y por informarnos de cómo debemos de usar esa tecnología, de cómo podemos aprovecharla y, y ahora ese tiempo que en teoría nos sobraría, aprovecharlo para otras cosas, ¿no? Pues mira, yo creo que esas son unas de las nuevas habilidades que debe de tener el ser humano. Porque pues nosotros teníamos ciertas habilidades, pues por ejemplo, nosotros teníamos la habilidad de investigar y en aquellos tiempos pues era ir a la biblioteca que pues en mis tiempos, El ¿verdad? ciber, me tocó el ciber. En mi generación, ya en tu generación es otra tipo. Ahora, como dices, el chat GPT que usan mucho mis hijos y que les ayuda mucho a los jóvenes actualmente, les ahorra mucho tiempo, pero en consecuencia, como dice una ventaja te puede tener una gran responsabilidad. Ahora el tema es ser responsable de qué utilizar de eso y de lo que te están dando, qué puedo yo utilizar para evolucionarlo. Porque tal vez el chat GPT no te dé todo el conocimiento del mundo, sino que es como la primera ventanita que se te abre para que tú empieces
hacer tus mapas conceptuales y empiezas a atraer y pues hacer que este poquito conocimiento pues se Ujú, convierta en una gama y mejor para el ser humano, porque eso es algo que debemos de aprender, ujú, pero eso es una habilidad que la vamos adquiriendo poco a poco, así. porque el gobierno no existe. No sé si tú te has dado cuenta si se ha querido meter dentro de la rama de estudios de las primarias o preescolar, ya un tema relacionado a innovación tecnológica. Ujú. Pues desde preescolar, eh, hoy te puedo decir desde preescolar, ya se les está enseñando a los niños, te digo porque igual pues yo soy maestro, Ajá. ya se les está enseñando a los niños el uso de la tecnología. Esto porque han habido muchos debates y muchas problemáticas precisamente porque los padres de familia sí están muy preocupados del tiempo en pantalla principalmente, ¿no? De que los niños no estén mucho tiempo metidos en el celular y en el celular o en el dispositivo. Y es verdad, o sea, eso le quita habilidades a los niños, al ser humano, y no les permite desarrollar ciertas habilidades del pensamiento o en el cerebro para poder identificar por sí solo lo que hay en su entorno. Ujú. Pero espero que realmente que los sistemas educativos se preocupen no solamente por darle a los niños las herramientas tecnológicas para poder adentrarse o mantenerse en la actualidad, sino que también les den las herramientas para que ellos puedan usar la tecnología con responsabilidad y con disciplina y usarlo realmente como una herramienta, tal como pasó cuando las computadoras, cuando empezaron a existir las computadoras, vamos a usarla pues para navegar en internet, para investigar, tal vez ChatGPT, que ahorita es la moda, Sí, la moda es la junto con moda. otras herramientas, Sí. porque no solamente está ChatGPT, los puedan orientar de cómo usarlo para poder construir eh, un, una idea, tal vez una idea o una tarea, y no solamente decirle a ChatGPT, a ver, ChatGPT, hazme esto, investigame y dame el resumen de todo esto, ¿no? Ajá. O sea, no, a ver, tal vez ChatGPT, muéstrame la historia de tal persona, ¿no? Sí, Ok, la leo, ok, ya después de haberlo leído, ok, ChatGPT, hazme un resumen de eso. sí. Y leer el resumen y, ok, ChatGPT, resume las palabras y todo. O sea, que pudiera haber esa disciplina o esa enseñanza hacia nosotros los seres humanos de cómo usarla. No solamente decirle a ver, ChatGPT, hazme esto y ya me lo hizo porque lo hace. Sí, porque mira, nosotros somos bueno, Ujú, nosotros. Hablo como si ustedes formaran parte de mi generación y los incluyo. No, más bien, los de mi generación, pues sí éramos de que te dejaban tarea, investiga, ujú, y pues nosotros sí íbamos a las papelerías, a la biblioteca, ¿verdad? Porque además había papelerías que estaban muy bien surtidas y sí sí. encontrabas bibliografía o la cartita Ujú, de la persona, porque te decían, investigame y tráeme la biografía a veces te las ponían difícil y te hagan del más difícil de todos los que tenías que buscar. ujú, Y nosotros aprendíamos a la etapa de la transcripción. sí, Pero el joven actualmente ya no transcribe, ¿verdad? Porque solamente es cortar y pegar. Porque corta y exacto. pega en una hoja. Existe la capacidad del maestro, porque también a nosotros después, ya cuando estábamos en una etapa más grande, nos decían, no copien que porque hay un sistema que detecta cuando uno copia. Ay, Y sí, y no sé, probablemente sí exista o no exista, eso yo ya me quedé con la duda, pero hay, hay alguna, ¿cómo te diré? Hay alguna forma de apoyar al joven, de convencer al joven de que, porque el joven obvio que quiere evitar perder el tiempo en hacer sus actividades porque quiere disfrutarlos en otros temas que son no. prácticamente actividades recreativas. Pero ¿hay alguna forma en que se pueda motivar al estudiante a que se investigue realmente, se llegue a un punto y pueda aprovechar esa tecnología que tienes? Pues motivándolo a crear cosas nuevas. No solamente a usar ChatGPT, sino crear también sus propios sistemas.
No solamente usar, por ejemplo, los videojuegos, sino crearlos, Ujú, crear cosas, o sea, creando. Yo creo que sería la mejor manera de motivarlo. sí, Decirle, mira, están estas herramientas y tú puedes crear la tuya, ¿no? O sea, es como las computadoras, ¿no? Están las computadoras, pero pues tú puedes crear un software que te ayude a hacer esto, una página web que te ayude a hacer esto, una página así. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es motivarlos a crear, a usar la herramienta como tal, la tecnología, para crear cosas nuevas. Así como pues se crean los coches con tecnología, hacer eso. ¿Para qué? Para obtener un beneficio propio. ujú, Entre ellos nuestra salud, nuestro estado físico, mental, y también para emprender algo, un proyecto, un negocio. Es la sí. mejor manera que podríamos a ellos motivarlos, ¿no? Decirles, mira, la tecnología te sirve para esto, para crear, tal vez inventar ya va a ser muy difícil porque pues prácticamente la inteligencia artificial lo va a hacer por nosotros, Sí, pero probablemente pero nosotros ya no, a ellos ya no les toque inventar, les toque sí, descubrir. descubrir, Ajá, innovar, ajá, porque innovar, nosotros somos una época de inventores sí, y la invención a veces se daba por casualidad y causalidad. sí, Y actualmente causalidad, ahorita se da pues no, pues la invención ya no existe porque prácticamente sí, ya todo está hecho. Este, pero podemos innovar, pero podemos innovar, sí. sí, Entonces, actualmente, pues sí, la gente debe estar acostumbrada, porque nosotros somos una generación en que solamente teníamos dos lenguajes, el lenguaje ujú, matemático y el lenguaje escrito, ¿verdad? El lenguaje. Ahora el joven hay que tratar de que se entre a tres lenguajes, que es el lenguaje binario, el lenguaje de la computadora, que es el lenguaje de la programación, el ujú. lenguaje entonces matemático y el lenguaje entre las personas, que De comunicación, ajá, el lenguaje coloquial, le podríamos decir. sí. Yo siempre le digo a mis alumnos y a las personas que conozco que para mí, Ajá, desde mi visión, por así decir, yo conozco dos lenguajes. El lenguaje de comunicación que se da entre las personas y el lenguaje de programación que se da entre las máquinas, entre los sistemas. Y cada lenguaje de comunicación, pues hay diferentes idiomas. Los que comúnmente conocemos, inglés, francés, mandarín, etcétera, ¿no? El ajá, español. Y los lenguajes de programación también hay muchísimos. Hay diagramas de bloques, hay lenguaje escrito, hay lenguaje en escaleras, o hay muchos lenguajes de programación. Y siempre trato de orientar a mis alumnos de tal manera que ellos comprendan que para que puedan hacer que una máquina haga algo, primero tienen que saber ellos cómo hacerlo, ¿no? ujú, Desde para crear un sándwich, que ese es siempre el ejemplo que les pongo. ¿Sabes preparar un sándwich? Entonces, si no sabes hacerlo, ¿cómo le vas a enseñar a una máquina a hacerlo? Mínimo una vez en tu vida tuviste que aprender a hacer hacer un esa tarea, sándwich. a Ajá, hacer un sándwich, para que le enseñes a una máquina que primero pone el pan, luego pone mayonesa, crema, aderezo, y lo que va adentro, ¿no? La proteína, la verdura, y luego cerrarlo y eso ya es un sándwich. Entonces, si no sabemos nosotros como ser humano eh, hacer un sándwich, pues no podemos. Y eso se da en la medicina. sí, Si no sabemos cómo funciona una prótesis, cómo debe de implantarse la prótesis al ser humano, entonces, ¿cómo lo va a hacer una máquina? La sí, máquina sí puede calcular por sí sola, pero después de que nosotros como personas le dimos un algoritmo, un código para que pueda hacerlo. Y ese código nadie más se lo puede dar, solo ah, ah. nosotros. Sí, o sea, hay que alimentar Sí. al niño para que sea Y, interesante y todo. por ejemplo, la inteligencia artificial existe gracias a nosotros que la creamos y también gracias a nuestras necesidades. Porque sí, yo creo que esos inventores que inventaron el ChatGPT y todas las plataformas de inteligencia lo hicieron basándose en una necesidad, que tal vez esa necesidad está llevando a muchas personas a otras cosas como ser más sedentarios, eh, ser más apáticos también, descuidar su persona, Ujú, dejar de estimular eso que creamos en nuestro cerebro para poder pensar, ¿no? Todo lo que es el pensamiento crítico. Tal vez no se pensó en las consecuencias, solamente en los beneficios, pero pues también tenemos que entender que es parte de nuestra evolución como ser humano. No sí, sabemos más adelante cómo va a ser. Sabemos que a lo mejor en los supersónicos veíamos los teléfonos con videollamadas, pero gracias a la tecnología, pues pudimos comunicarnos en la pandemia. Gracias a la tecnología,
podemos viajar tal vez o conocer lugares sin necesidad de trasladarnos o arriesgar nuestra vida, podemos hacer muchas cosas, pero sí tenemos que tener mucha conciencia de cómo la usamos y para qué la usamos. Sí. Tenemos comentarios, déjalos paso porque Ujú. sí vi ahí unas preguntitas. Bien, dice Dialoga Bahía, bienvenido. Rafael García, bienvenido a nuestras redes, Dialoga Bahía. Hablar del tema interesante de qué es la robótica en el mundo. ¿Cómo es la robótica en el mundo? Ay, maestro, ya aquí ya me cambió ¿qué es la robótica en el mundo? Entonces ya te tengo que preguntar que cómo es la robótica en España, cómo es la robótica en Latinoamérica, cómo es la robótica en Corea, por cómo va el tema, ¿verdad? Sí. David Moreno dice que saludos desde la Ciudad de México. David Moreno, muchas gracias. ¿Y qué te puedo decir? Mira, David, yo creo que tú nada más estás preguntando por participar y quererte participar en la rifa de que hoy no estamos rifando nada porque tú también tienes un hijo que es muy, muy experto en sistemas, así que de todos modos, él preguntó que si los robots llegarán a dominar el mundo. Yo creo que esa es una gran pregunta que se ha dado desde que se inventó el primer robot en este mundo. ¿Yo qué te puedo decir? Simplemente nosotros programamos y creamos a los robots. Así es, Así que ¿quién es el que domina el mundo? Pues el creador, así es, el ser humano, no el ser humano. el Así ser que, humano. y él pues dice. Ausencio de la Rosa dice que hacia dónde va la robótica en el mundo, qué tan limitado estamos en México con relación a otros países desarrollados. Bueno, Ausencio, bueno, los límites yo creo que nos ponemos cada quien, yo creo que es más bien de acortar las distancias. México sí está preparado, pero necesitamos que se abran más oportunidades. No sé, Ujú. no sé tú, pues tú eres el experto, ¿verdad? Sí. En México yo siempre he dicho que nuestro país está dentro de los mejores en cuestiones de conocimiento, Ajá. creatividad, invención, innovación. Pero, honestamente, pues hay muchos países que están por encima y siempre un paso más adelante de nosotros, ¿no? Pero si nosotros aprovecháramos realmente pues las oportunidades, ¿no? Que siempre se nos dan en cualquier momento, en cualquier aspecto, pudiéramos hacer más. Pero muchas veces, no solamente en México, nosotros aprovechamos las cosas solamente para sentirnos cómodos, para no crecer, para mantenernos estancados como el agua. Bueno, es que el Pero área de confort es bien chida, sí, ¿verdad? Y el pues no, confort es muy, muy, muy muy padre. chido. Yo creo que también los gobiernos han hecho parte de su voluntad, han puesto algo de su voluntad, más bien es mi comentario. Nosotros tuvimos, bueno, pues que ya se nos fue, pero teníamos una gran feria que era Talentland, una gran oportunidad para que los jóvenes aprendieran, destacaran y despertaran un poquito más su curiosidad en estos temas. Muchas conferencias que los jóvenes que sí saben de estos temas, que ya ves, los jóvenes son los que saben más, nosotros los de nuestra generación vamos más bien por curiosidad y a ver qué nos llevamos, ¿verdad? Pero los jóvenes son sus áreas de oportunidad que ellos supieron aprovechar en todas las emisiones que tuvimos aquí en Talentland, que desafortunadamente ya se nos va de sede a la Ciudad de México, porque era una oportunidad de día y noche y convivir con gente de la República Mexicana y también con gente del extranjero que venían, porque era una feria importante. Tenemos otro comentario de Ángela Orozco. Muy buenas tardes. Tema importante. Saludos, doctor Ausencio. Muchas gracias por lo que de mi parte corresponde y te envían saludos a ti. Gracias. Casiel Villegas. ¿Diría que la robótica está al alcance de cualquier ser humano? Yo diría que sí, ¿verdad? Yo diría que sí. Sí, la robótica, más bien la tecnología, no como tal la robótica. Yo Ajá, siempre he dicho que la robótica es físicamente un robot, es la máquina que resuelve algo o que hace algo, una tarea. Desde lo más sencillo que ya es muy común como tener en casa o conocer a alguien que en casa tiene un robot que barre, que ajá, aspira, este, que es como algo ya muy, muy básico. Eh, sí, puede estar al alcance de todos, pero lo que está más al alcance de todos y en casa, pues ya lo tenemos, yo creo que en
90% del país es la tecnología, desde el teléfono celular que nos sirve para comunicarnos, Ajá. desde los sistemas, por ejemplo, Alexa, que nos ayuda a apagar y encender la luz, o abrir puertas o poner alarmas, nos asiste en muchas cosas, Ujú. y pues en la escuela, y yo creo que pues hay muchos estudiantes en México, hay muchos. Entonces sí, puede estar al alcance de todos. Es que todos queremos de todos los artefactos, yo creo que Sí. sacarle todo el jugo, ¿no? O sea, Ujú, y muchas veces sí es por comodidad. Ahorita, ujú, antes pues teníamos una televisión monocromática que tenía así ujú. grandotote que estaba en un sistema de bulbos y yo creo que si el programa Siempre Domingo tenía mucho éxito era porque los domingos te tenías que parar a cambiarle y le cambiabas y como era lo que estaba ahí pues decías mejor ahí déjale porque Sí. te tenías que parar a cambiarle. Ahora que ya tenemos nuestro control, pues ahí nos la pasamos y tenemos un sistema de aplicaciones ya en Ujú. nuestra televisión inteligente, porque ahora ya todo es inteligente, podemos pasárnosla brincándola y brincándola y brincándola de canales. Así Sí. que es diferente, ha cambiado. Pues ya a la televisión le podemos decir, oye, enciende la televisión a la Alexa, enciende la televisión en el canal 25, por Ajá, ejemplo, y ya lo hace. búscame tal Sí, serie, abre ¿verdad? la aplicación Ajá. tal. Y luego, pues Sí, ya hasta mi hijo ahí tiene programado en la casa que los focos de colores, ¿verdad? Me las cambia de sí, color, ¿verdad? Y que al sí. rato ya parece que tengo antro. Sí, hay que saber usarlo. O sea, como te decía, hay que aprovechar el tiempo que ya no usamos en hacer ciertas tareas para cuidarnos. Sí. Y de esa manera, tal vez yo creo que los seres humanos ya no se sentirían como que nos van a reemplazar, sino como que es una ayuda para nosotros, Sí, ¿no? Es una ayuda. Pero sí, claro, si no lo usamos con conciencia, es muy probable que en algún momento, fuera de reemplazarnos, nos vaya a perjudicar. En la a ver, salud, ¿cómo nos puede perjudicar? en la Un salud, por ejemplo. ejemplo, principalmente, si nosotros ya no limpiamos por usar una barredora, ya no limpiamos, dejamos de tener actividad física en casa. Y si no hacemos actividad física de otra manera, tal vez Ajá, cuidándonos, haciendo ejercicio o algo, pues va a haber más problemas de obesidad. sí. Al haber más problemas de obesidad, va a aumentar la diabetes, va a aumentar más enfermedades que son degenerativas, las enfermedades también neurocognitivas, el no estimular nuestro cerebro al pensar, Ajá. por ejemplo, en pensar, ay, ¿hasta qué voy a cocinar hoy? No, porque ya la inteligencia ya me dijo cuál es el menú y ya está preparado los ingredientes, no nada más pues no, o sea, tenemos que pensar también en nuestras necesidades físicas, en nuestras necesidades Ujú. mentales también, pensar, razonar, y si lo dejamos de hacer, pues Bu- habrán más enfermedades. Bueno, además, la barredora o la limpiadora no disfruta tampoco las rolas que ponemos los Claro, sábados para trapear. Y me así es, gustó, no nos divertimos. esas rolas que se ponen para trapear. Exacto. Tenemos otra pregunta, Ani. ¿Cómo se enseña la robótica a los niños? ¿Cómo se enseña? Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo la enseño de tal manera que los niños se diviertan, que la puedan ver como un juego, sí, como un juego, y no como una tarea. No sé Ujú. si me explico. O sea, que Sí. ellos puedan tal vez jugar con engranes muy, muy, muy aparte de que sepan qué es el engrane, cuántos dientes tiene, cómo hacer un engrane, que sepan, que lo usen Ujú. para algo, ¿no? Que sepan cómo embonan los engranes. Entonces, yo lo enseño de tal manera que se diviertan los niños, pero enseñarlo también con conciencia, ¿no? Y enseñarles que hay pasos Ujú. para poder crear, inventar y pues para poder generar algo. Sí, Pero ok. sí, de tal manera que se diviertan, Sí, pues, que lo disfruten. sí, esa fue una de las preguntas, sí. Pues sí, porque los niños sí son un área de oportunidad. Nosotros, los de la generación de nosotros, ya estamos evolucionados y nosotros aprovechamos lo que podemos extraer. Pero Ujú. ellos ya vienen con otro chip, ellos ya hasta vienen con un celular debajo del brazo. Ojalá, Sí, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? sí, Eh, Porque ellos ya ven su vida desde otra perspectiva, ellos ya saben en qué botón prenderle y en qué botón apagarle, claro. pero también
tenemos un sistema educativo que no nos apoya mucho en el sistema de educación pública gratuita, porque yo creo que los horarios que tenemos son muy limitados para la gran gama de actividades que les queremos enseñar, porque también queremos todo retacárselo, no retacárselo, que todo lo que se tenga que aprender en esta vida se lo enseña el maestro. Sí. Queremos que desde el maestro aprenda todo lo que viene siendo las habilidades lógico-matemáticas, que creo que también lo del tema de la robótica va dentro de lo lógico-matemático, pero también queremos que las actividades físicas se las enseñe el maestro, también los temas de que financieramente ya no estamos tan bien como antes, o el mundo financiero también nos está absorbiendo. También queremos que se meta ahí en la rama de las finanzas, que los niños aprendan, y que también las computadoras y los idiomas ya desde hace tiempo están dentro del sistema, que no se aplican como deberían de ser, pero al final de cuentas, nosotros como padres, ¿qué hemos hecho? Y cómo también nosotros aprender, o cómo nos absorbemos, cómo podemos comprender qué es importante para nuestros hijos. Pues para poder entender Ajá. lo que es importante para nuestros hijos. Bueno, yo Sí, para actualmente nuestros aún no hijos, tengo hijos, para estoy esperando nuestros uno. jóvenes, para los Sí, niños. O sea, en generación, sí. ¿cómo saber que esto es importante para que lo aprendan nuestras Ujú. generaciones que vienen atrás? Sí, pues primero es importante que nosotros hagamos conciencia. Primero nosotros, como adultos, ¿no? Ajá. Hacer conciencia del uso de la tecnología, de lo que significa usar la tecnología, tenerla en la mano, cómo usarla, cómo manejarla, para que nosotros podamos enseñarles a los niños, a las futuras generaciones, esa disciplina, porque al final se va a volver una disciplina. Una disciplina el usarla, Uh-huh. como el deporte, por ejemplo, una disciplina de cómo hacer deporte para cuidar nuestro cuerpo y no dañarlo, también cómo usar la tecnología. Entonces, para que Ajá. nosotros podamos saber cuáles son las necesidades y cómo tiene que aprenderlo el niño, sí es muy Uh-huh. importante que nosotros la aceptemos, ¿sí? Que la aceptemos y que digamos, ok, está la tecnología, ok, voy a aprender a usarla, para que yo pueda enseñarle a los niños y ver qué necesitan ellos de eso, ¿no? ¿Qué necesitan aprender de eso? Como Sí. una manzana, ¿no? Ajá. Yo tengo que probar la manzana para decir, la manzana es dulce, la manzana está rica, es muy dura. Ok, mi hijo necesita la manzana, tal vez sí para reforzar sus dientes, Sí. tal vez para controlar su apetito, tal vez, ¿no? Y para regular algunos niveles, tal vez como de glucosa en el cuerpo del niño, y no darle, por ejemplo, un dulce, un caramelo, que puede ser, sí, dañino para él. Tal vez en ese punto a que voy, a que, por ejemplo, le puedo dar tecnología, ok, al niño le puedo dar tecnología, aprovechar un juguete que puede estimular el pensamiento crítico para tomar decisiones. Hay juguetes que nos ayudan a que el niño pueda como juntarlos o Ajá. programarlos para que vaya hacia la izquierda y a la derecha, y de esa manera estamos estimulando otras cosas en el niño y no darles un celular, no darles una tableta que va a estimular y va a dañar al niño y no le va a permitir desarrollar otras habilidades, que es como el ejemplo que te decía de la manzana y Ajá. el caramelo, ¿no? Ok. O sea, ¿qué prefieres darle? ¿Una manzana o un Un caramelo? caramelo. ¿Qué prefieres darle? ¿Un juguete que sabes que va a estimular el pensamiento lógico, el pensamiento crítico del niño? ¿O darle un teléfono que lo único que va a hacer es distraerlo? Tal vez le va a enseñar a cómo usar la pantalla touch o cómo activar la cámara de un celular, pero Ajá. no va a estimular en ellos, en los niños, lo que realmente necesitan para desarrollarse, para pensar, para tomar decisiones, para saber cuál es la izquierda y la derecha, que estando dentro del sistema educativo como maestros nos damos cuenta que incluso niños desde los 6 años en adelante aún no saben cuál es su mano izquierda y su mano derecha. ¿Por qué? Porque, ok, sí, están con el teléfono, pero el papá no se preocupa le voy a enseñar al niño cuál es la izquierda y cuál es la derecha, ¿no? Pues es lo que te comento, que Ujú, desafortunadamente los papás nos hemos vuelto un poquito conformistas. ujú. Pensamos que el sistema educativo todo se lo va a dar, y No. luego nos quejamos de que mi hijo si no está educado es porque no lo instruyen, y queremos dejarle toda la responsabilidad al docente. Ujú.
queremos dejarle toda la responsabilidad al gobierno si estás en escuelas públicas y también los que pagan en una escuela privada quieren dejarle la responsabilidad al docente porque como ejercen y pagan una Dinero. colegiatura, Sí. piensan que pues todo lo tiene que hacer el colegio. Y no es así. Y no es así. No, no es así. No, la educación, como sabemos, y eso nunca va a dejar de ser la realidad, la educación inicia en casa. ¿Sí? Inicia en casa desde la primera palabra que aprende a decir el niño, tal vez mamá, papá o otra palabra Sí, antisonante, ¿no? sí. Este, hasta Depende, cómo depende de caminar. lo que, depende de lo que observa. Sí, o sea, muchos de nosotros, si no es que el 100% de los adultos se dan cuenta que como camina el hijo, camina el papá. Entonces imagínate, lo que dice el niño es lo que dice el Lo que papá. dice el papá. Ah, exactamente, como piensa el niño, muy probablemente piensa su papá o su mamá, ¿no? O Ujú. sea, piensan los adultos que hay en casa. Entonces, sí, o sea, efectivamente tenemos que cambiar ese pensamiento y esa manera de ver las cosas, ¿no? De decir, hay que todas las responsabilidades del maestro, porque realmente no es así. Es una corresponsabilidad, algo que se construye entre tres, ¿no? Que es quién, los adultos en casa, que es el hogar, la casa, la escuela y el mismo niño. Entre los tres se tiene que construir la vida de ese niño. Que al final la vida de ese niño pues va a ser el futuro de nuestro país, el futuro ciudadano y muy probablemente un líder, que es lo que esperamos, ¿no? Que todos sean líderes, Ajá. pero somos prácticamente tres los involucrados. Y también en algunas filosofías, pues el tercero o el cuarto elemento, pues es el ambiente donde Donde se vive el desarrolla. niño, exacto, donde se desarrolla. Y todos los Y niños eso es muy importante. necesitan un ambiente de protección. Exacto. Y si no, si uno de los tres o cuatro elementos falta, ¿qué crees que puede ocurrir? Pues no va a haber Que, equilibrio. ajá, no hay Exacto, equilibrio, no va a haber un equilibrio en todo. y falta una fortaleza dentro de ese niño. Así es. Es como si el niño está el cuerpo, pero ese cuerpo pues no habla y no se mueve. Si no habla, muy probablemente pues no va a poder expresar lo que siente. Si no se mueve, no va a poder ejecutar tareas. Si no piensa, no va a poder analizar, no va a poder tomar decisiones. Entonces, si un elemento falta en nuestro cuerpo y en nuestra mente, pues no va a funcionar correctamente. Y es lo mismo con el sistema educativo. Si el padre de familia no aporta lo que es su responsabilidad, lo que su responsabilidad le dice, sabes que tú como padre de familia no es solamente vas a pagar la colegiatura, ¿no? O no solamente lo vas a llevar a la escuela y ahí entrando del portón para adentro ya es responsabilidad de la escuela, no es así. O sea, también es en casa, son los dos elementos fundamentales, la casa, la escuela, ¿no? El niño, el maestro, el padre de familia, los compañeros, así, todos son elementos importantes en nuestro desarrollo como ser humano, no solamente en la educación, en nuestro desarrollo. Es como una empresa. En la empresa están todas las áreas, está Ujú. marketing, está recursos humanos, está el área de operaciones, el área administrativa. Si uno de ellos falta, la empresa no funciona. Sí, falta de colaboración, si falta el Exacto, área de presupuesto que no ejecuta bien lo que tiene así que hacer, es, pues existe unas necesidades que no se puede cumplir así es. y eso es lo que pasa en la educación de los niños. No cumplimos con los objetivos. Ujú. En el caso de México, ya ves que aquí me lo titularon, que la robótica en el mundo, así que, pero, bueno, la robótica de quién, la robótica de México, la robótica de qué, ¿verdad? El título, bueno, muy abstracto, ay, no, no me dice Sí, mucho, pero bueno, en el tema de la robótica en México, ¿cómo nos vemos? Ya quedamos cómo nos vemos en el mundo, pero a nivel Latinoamérica, yo creo que sí somos de los mejores, ¿eh? Sí, a de pesar los de a mejores. pesar de que tenemos a los dos líderes del norte. Sí, sí, yo considero que México está dentro de los mejores. Tal vez no en cuestiones de desarrollo, digo, tal vez es una palabra muy fuerte, ¿no? De identificar a México como un país no desarrollado, Ujú. en el sentido, digo, no desarrollado en el sentido de que no hay tantas cosas que se han creado aquí, Ajá. ¿sí? Sí, o sea, sí se puede crear, porque México Ujú. tiene los recursos, Sí. México tiene la economía, México tiene la herramienta y Ujú. principalmente México tiene a las personas que lo pueden hacer. Sí. O sea, los mexicanos somos muy inteligentes.
Somos muy inteligentes, Sí, muy creativos, acuérdate muy que inventores. existen, que como que el ingenio mexicano, sé que cuando Sí, resolvemos cosas que no se pueden resolver, el el ingenio mexicano, mexicano, ¿verdad? sí, Una mexicanada, la famosa sí, mexicanada. exacto. Imagínate si hubiese ese apoyo por parte del gobierno para que el mexicano pueda desarrollar a gran escala su idea, ¿no? O sea, la simple idea de desde cómo a lo mejor inventar un mecanismo para que voltee y nos caiga el agua en la botella, hasta un, una máquina que resuelva, tal vez pueda analizar el Ujú. cuerpo humano y aportar una solución a la necesidad del cuerpo humano. Que sabemos que ya no en un futuro muy lejano va a existir esa máquina, o ya existe, por ahí dicen los rumores, y ya existe la máquina como la película de Avatar, ¿no? Que entras y te cura prácticamente de enfermedades. O sea, México tiene Las el, capacidades, el capital humano, el por así capital decirlo. El humano. capital humano lo tiene porque somos muy creativos, digo, nos caracterizan por eso, ¿no? El mexicano es muy creativo. Es muy creativo y Ujú. probablemente solamente necesitamos que alguien sepa enfocar, porque yo Exacto. siento que hay ciertas áreas que faltan en todas las profesiones y Ujú, una de esas es el emprendurismo ujú. y otra la innovación. Así es. Este, porque nos quedamos en el ahí está, aquí está, pero ya no sabemos cómo seguir y ya no sabemos hacia dónde dar. Ujú. Sí, eso es triste. eh, Eso, ¿no? Que sí están las ideas y, digo, no me apena decirlo, pero, Ujú. y no quiero decirlo de una manera incorrecta, Ajá. pero lamentablemente en la mayoría de las universidades en nuestro país, eh, la mayoría de los proyectos que crean los estudiantes se quedan como una simple tarea. Sí. Y los estudiantes sí aportan, o sea, los alumnos mexicanos como extranjeros también, aportan muchas ideas muy buenas, muy originales, muy innovadoras y muy efectivas, pero lamentablemente en nuestro país, y no digo que solamente en México, se queda hasta una tarea que entregaste en una tesis O un y no se le proyecto que da, tenías que entregar. o una tarea y Ajá. no se desarrolla, ¿no? No hay estas áreas en en todas las universidades que sean de innovación y de emprendimiento, como mencionaste, donde se le motive al alumno a que, ok, ya lo hiciste, ok, ahora siguiente paso, vas a emprender y vas a buscar un inversionista para tu proyecto y vas a hacer de esto un negocio o vas a aportar algo a la sociedad en el mundo, ¿no? No existe y no hay estos canales de apoyo que motiven a los alumnos a hacerlo. Porque desafortunadamente yo veo y me doy cuenta, porque yo tengo un hijo que estudia robótica, Ujú. que la gran cantidad de las personas que se dedican a tu carrera, como es la ingeniería Ujú. en mecatrónica, Mecatrónica. y mi hijo que estudia robótica, Ujú. les va mucho mejor en el extranjero, Sí. porque en el extranjero, en países de Europa, en países del norte Ujú. de nuestro continente, el área de innovación y emprendurismo están más evolucionadas, Ujú. y existen mucho más apoyo y saben dónde enfocarlas y canalizarlas más, porque en México todavía están un poquito más al rezagado, no saben hacia dónde. Y desafortunadamente aquí solamente esas dos áreas se convierten en empleados de Ujú. empresas transnacionales o empresas que necesitan mucho esa capacidad humana y con salarios que no son muy atractivos Ujú. y los que se van al extranjero tienen ingresos superiores a lo que Claro, se puede decir que tiene un profesionista en México. en México. Y se van, se fugan. Y luego tenemos falta de maestros en esas materias, que luego, pues, muchos jóvenes que tienen la inquietud de Ujú. estudiar robótica, mecatrónica, etc., 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 ya no pueden aspirar porque los cupos son muy limitados. Exacto, sí, aquí en México me consta porque lo he vivido. Ajá.
hay muy pocos los profesionistas en esta área, que muy aparte de la robótica, la mecatrónica, inteligencia artificial, programadores, que les gusta enseñar, ¿no? Que se dedican a la docencia, a la enseñanza. Somos muy pocos. Digo somos porque me incluyo. Somos muy pocos. Porque lamentablemente está muy mal pagado el salario de un profesor en Ajá. México. Y Muy sí, mal pues pagado. es lo que digo, ven la oportunidad y Sí. pues se nos van. Ay, se nos van. Esa es la realidad. Es la realidad. O sea, en otros países sí se les paga muy bien a los maestros porque son quienes preparan el futuro del país. Ujú. O sea, se considera esa, se le da esa importancia, ¿no? Al maestro, al profesor, al docente, al catedrático. Y aquí en México no. Aquí en México no es así. Y luego encima, que ahorita de las leyes que andan, que ya están, Cambiando, evolucionando, exacto, que en lugar de ayudarnos nos quitan beneficios o nos perjudican, pues menos. pues esperamos que no sea la reforma, la ley de Sí, telecomunicaciones, que se me ¿verdad? hace que sí, Sí, ¿verdad? por ahí Que van. le di ahí al punto débil, porque al final de cuentas todos estamos volteando hacia un Ujú, cambio tecnológico. así es. Han aparecido profesiones nuevas Ujú, que, que son las que van enfocados los nuevos perfiles. sí. De hecho, ya la mayoría de las carreras o de la mayoría de las licenciaturas o especialidades ya tienen como dentro de sus iniciales lo que es inteligencia artificial para todo. O sea, ya, ¿por qué? Porque no es lo nuevo, porque ya no es nuevo. Es ya con lo que vivimos y ya se están creando necesidades nuevas o necesidades hacia nosotros y hasta los más grandes, los más mayores, de usar la inteligencia artificial. El que no usa inteligencia artificial se siente rechazado, se siente como muy, ay, yo vivo, soy un viejito, una viejita, ¿no? Que, que, que no estoy actualizado, o sea, se sienten así, se sienten menos, Yo no me siento se así. sienten menos. Ay, Pero, yo no me siento así, pero otras personas sí, pero sí, ok. otras personas sí. Entonces, ya es una necesidad y es lo que te comentaba al inicio. Eh, ya debe de haber programas que así como había programas de televisión que te venden un producto, pues que actualicen a todas las personas de cómo usar la tecnología y que no solamente sea úsala, sino así como el comercial de las cervezas, ¿no? Todo con medida. Lo mismo con la tecnología, Todo con medida. porque al final también se puede convertir en una adicción el no hacer algo y que todo lo haga la inteligencia artificial o todo lo haga la máquina. Se puede volver una adicción también. Ahí tenemos que no Ajá. dejar de que se tenga esa capacidad que tiene el Mm, ser humano de discernir qué es lo que se exacto. necesita y qué no. Así es. Ya casi para concluir, ya sabes que aquí el tiempo se nos va rápido, Sí. rapidísimo ya, y nos quedamos con temas. Yo hablaba en un principio del tema de inundaciones, Ujú. eh, los cambios tecnológicos, por decir así, la robótica, pueden apoyarnos en estos temas y cómo. Yo creo que la tecnología sí nos puede ayudar. Ujú, Sabemos que, por ejemplo, bueno, yo no soy de aquí de Guadalajara, no ujú, soy de aquí de Jalisco, pero en estos años que he estado, pues sí, sé que uno de los problemas más grandes que hay son la inundación y el tráfico, ujú, ¿no? Yo creo que si hubiese un buen sistema, bueno, un mejor sistema, ¿no? Porque está muy por encima de muchos sistemas en otros estados de la República, el sistema vial aquí en Guadalajara, se podría decir que es bueno dentro de algunos, ujú, pero se puede mejorar. ujú. O sea, eso es lo que íbamos, ¿no? A lo mejor no Sí, se inventa algo nuevo, pero se puede mejorar. Si hubiese estos sistemas con cámaras que hay en otros países, donde tú puedes detectar en qué calle hay más tráfico y en qué calle no hay menos tráfico, ok, e incluso hay países en donde hay como la vía del tren, sí, que desvía por medio de unas barreras que hay en la calle, en el pavimento, unas barreras que se desvían como las líneas del tren,
que te desvía hacia otra calle Porque esa ya no, ya porque esta está saturada, hay ajá. mucho tráfico aquí, entonces te ayuda, ¿para qué? Para desahogar el tráfico aquí. O sea, con eso podemos ayudar el tráfico, para empezar, ¿no? Usando estos sistemas que son con cámaras que puedes ver, drones que monitorean también, si hay algún accidente, bueno, ok, entonces te da rutas alternas como el Google Maps o el Waze, que te da estas rutas alternas porque por acá hay mucho tráfico, entonces te orienta a irte en otro lado. Lo mismo puede suceder con las inundaciones, ¿no? Sabemos que esta ciudad se construyó sobre muchos ríos y muchas zonas con aguas, con mantos acuíferos. Entonces, sí debería el gobierno de trabajar en esas áreas y sí crear otras vías eh, que tal vez o trabajar en una buena infraestructura que pues que evite que se acumule el agua en esas zonas. Si ya sabemos que en esas colonias se van a inundar, o que el resto del año que no hay mucha lluvia, pues trabajar en esas zonas para construir una buena infraestructura y evitar el problema de los socavones, por ejemplo, ¿no? Si hubiese un buen análisis del suelo, del subsuelo, de la resistencia, de todo, yo creo que eso no pasaría y no arriesgáramos vidas, ¿no? Este, claro, habría que pensar en hacia dónde llevar el agua, hacia dónde llevarla, porque en algún lugar tiene que ir. Tú sabes que la naturaleza reclama, ¿no? Sí, Pero pues sí tendría que el ir. famoso lema de que los ríos siempre vuelven a su cauce, ¿verdad? Así es. Pero sí, o sea, hay maneras y sabemos que la tecnología nos ha ayudado a poder detectar e identificar muchas cosas en todas partes y pues sí debería el gobierno de trabajar en eso, de cómo crear estos nuevos canales, de cómo llevar el agua o aprovecharla para otras cosas. Tal vez esa agua en lugar de desviarla hacia otras calles, ok, se pueden llevar a plantas tratadoras de agua, donde se puede llevar a lo mejor a otros pueblos Ujú. o a otras zonas, aprovecharla y llevarlas a otras zonas el resto del año, a lugares en donde no hay tanto acceso al agua. Sabemos que pues Guadalajara se suministra por el lago, ¿no? Por el lago de Chapala. Pero sí, hay lugares, por ejemplo, sé que hay muchas colonias aquí en Guadalajara en donde les falta mucho el agua. Está la Ciudad de México también, por Sí. ejemplo. A lo mejor esa agua se puede acumular y a lo mejor hacer una alianza el Estado de México con el Estado de Jalisco de esa agua, pues aprovecharla y tratar de compensar esas necesidades, ¿no? Pero sí, habría que pensar en todas esas soluciones y hacer propuestas y no solamente pensar en qué necesita Jalisco, ¿no? Al final todos somos un país Sí. y todos podemos aportar aquí y allá y ayudar, ¿no? De eso se trata la robótica y la tecnología, se trata de aportar soluciones y de cubrir necesidades, no de reemplazar, no de, ay, el que sepa de la tecnología pues es mucho más o es un ser superior, no. Se Hay que trata de, alabarlo, hay que se alabarlo. trata de aportar, Aportar. y todo es aportar, todo, si todo lo viéramos como aportar, ayudar, cooperar, ¿no? Pues sería muy diferente, ¿no? Sería, sí, no estuviéramos tal vez tan inundados. Sí, pues son Sí. ustedes un gran apoyo. Ustedes Ujú. pueden agilizar los proyectos. Me preguntan que en dónde podemos contactar al maestro. Maestro, sus redes. Sí, pues en Facebook estoy como Rafa García Ok, y Rafa García, Rafa ¿tiene tu García, foto de perfil? Sí, sí, ¿verdad? No tiene se lo foto de vayan a perfil. mandar. No se lo vayan a mandar a otro Rafa Sí, García, nada más Rafa. ¿García? Rafa García, Ah, así Rafa está, García, solo ok. Rafa García. García. Sí. Twitter, ¿no? Igual en TikTok, TikTok, pues es lo mismo. Rafa García. Sí. ¿Y ahí qué vamos a ver? A ver, ¿qué vamos a ver? No, Vamos a pues ver solamente verán videitos mi de... perfil y es lo que verán porque, pues mayormente, como te digo, me dedico más a la educación. Pues sí, digo, hay cosas que no puedo. ¿Asesorías? Asesorías. Claro, Sí, claro. das asesorías en Sí, doy temas. asesorías en temas de robótica, de tecnología, en desarrollo de Ok. proyectos. Es lo que mayormente hago y me gusta. Gobiernos voltean Sí. a ver a la robótica, tenemos tantos especialistas, no desaprovechemos y no dejemos que nos lo roben países, Sí, sabe allá con quién se anden arriesgando, ¿verdad? Y sí, luego, pues, nomás aprenden a aprender un poquito inglés y ya se nos quieren ir, ¿verdad? Nomás sí, parlez-vous un poquito y pues ya. Yo creo que existe una amalgama tan grande de profesiones en nuestro estado de Jalisco que a veces
pierde la oportunidad del gobierno de aprovecharlos, porque entre todos en conjunto pueden aprenderse o darse unas oportunidades para solucionar todos los grandes problemas que existen. Como dice, la tecnología es una gran herramienta que debemos de aprovecharla. Drones, yo ya no veo por qué existan tantos problemas, y luego al ratito vemos que se levantan torres de departamentos. Por Dios, no podemos pedirles que hagan una fosito de absorción o un pocito de absorción porque nos estamos inundando y ahí se puede tanta agua que podemos recaudar, recolectar, porque eso quiere decir que hay mucha agua que se está desaprovechando. Damos la oportunidad que nuestro laguito de Chapala se recupere como era antes, ¿verdad? Antes allá nos íbamos a bañar al lago de Chapala, imagínate, era nuestra playa y ahora pues ya no, ¿verdad? Ya muy poquitas playas. No, era nuestra laguna, imagínate, era agua dulce. Pues, Es el pues lago oh, más grande del país. ese lago, ay, sí, mira, ve qué Sí. información tan importante, sí. Y nosotros tenemos esta oportunidad de tenerlo aquí. Hemos tenido épocas de escasez de agua, y tanta agua que está inundando nuestras ciudades. Espero que esta información le llegue a las personas que le tienen que llegar al rato que te busquen y los apoyen. Pues ahí está Rafa García para que los apoye. Pues déjame decirte, perdón que te interrumpa y Ajá. que alargue esto, que muchas veces nosotros los profesores, y me podría llamar como investigador, siempre tenemos mucha disposición de ayudar, pero Búsquenos, exacto, tóquenos la puerta. exacto. Nosotros no vamos a ir, pues, porque luego, ¿qué tal si tú tocas la puerta y pues tu idea no es aprovechada? Pues no. Así es. No me queda más que agradecer, cuídense, por favor. Las lluvias están a la orden del día. Si no tienen que salir, no salgan, a menos que sea muy necesario. Si están en la calle, resguárdense, lleguen seguros a casa, por favor. No ocasionemos más desgracias en nuestra hermosa zona metropolitana de Guadalajara. Agradecerte, Rafa, agradecerle al maestro Auxencio de la Rosa por el excelente programa, excelente invitado. Fue un tema muy ameno, yo me divertí mucho, estuvo muy bueno, aprendí mucho. A los que nos escucharon, muchas gracias y a mí no me queda más que desearles que pasen una excelente noche y nos vemos en el próximo. Gracias.